aunque a veces pareciera posible. Y quiero recordarles además también que pues este espacio es un espacio abierto para esta y las actividades que ustedes consideren, que se sientan como en su casa. Y también comentarles que este espacio tiene la posibilidad de hacer una aportación voluntaria directamente al arqueólogo, que va a estar un espacio que pueden hacer al final, y que pues sea un espacio en el que no solamente él nos comparta, sino que preguntemos, que interactuemos y que sea un rato muy nutritivo, muy agradable, y sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quisiera darle las gracias a todos por estar aquí. Creo que pocas veces en Villa del Carbón se ve una charla como la que vamos a ver ahorita, de una comunidad que ha sido de muchas maneras olvidada por Villa del Carbón en su historia. A veces nos hemos centrado mucho en la historia de la cabecera municipal, cuando tenemos más de 70 comunidades en Villa del Carbón que tienen también gran historia, y que esa historia también es parte de nosotros. Qué bueno que se dan la oportunidad de venir. Creo que de verdad vamos a ver algo que pocas veces se ha visto, que se ha trabajado, se ha hecho en esta zona, que es el trabajo de muchas personas, esto no nada más mío, y que a lo largo del trabajo, de la proyección, le vamos a dar gracias a toda esa gente que participó en este gran trabajo que fue el proyecto arqueológico y de rescate de San Luis de las Peras. Pues increíblemente, también algo que no se reconoce de Villa del Carbón es que tiene antecedentes muy antiguos, tan antiguos como 12.000, 13.000 años de antigüedad, donde hemos encontrado evidencia arqueológica de este tipo de animales. Este es un mural que hizo Iker Larrauri, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de la Fauna Pleistocénica de México. Si ustedes vieron la era de hielo, van a reconocer muchos de estos animales, pero increíblemente ellos vivieron en Villa del Carbón también. Precisamente en la zona Tashimay hay un lugar que se llama el Huesamento, ahí estamos encontrando. Esto es una pata de lobo cavernario que se encontró ahí, es este animal. Pero como es, hemos encontrado molares de mamuts, mastodontes, camélidos, de pensar que en Villa del Carbón paseaban bisontes, todo ese tipo de animales ya extintos, y que eso desde tiempos inmemoriales hizo que los primeros pobladores llegaran a Villa del Carbón a cazar estos animales, y eso lo sabemos a través de la arqueología, porque hemos encontrado las puntas de proyectil con las que mataban estos animales en Villa del Carbón. Otra cosa muy importante que hay que reconocer en Villa del Carbón es la gran presencia en la época mexica que hubo en Villa del Carbón. Desde la Cañada, el Arenal, Cruz y Carrizal, Lomalta, Tashimay, había montículos, pirámides, y esta es una muestra del único montículo que todavía queda y que se está destruyendo. Desgraciadamente le metieron hasta máquina para destruir esta pirámide, que pues ya es de las poquitas que quedan. Esta pirámide tenía más de 10 metros de altura y más de 25 metros por lado, era algo increíble. Y esta cerámica se ha encontrado en Tashimay, que es de la época azteca y de azteca temprana. Entonces, toda la evidencia arqueológica habla de que la zona Tashimay ha sido muy importante desde esta época, y por eso había gran población otomí y de origen náhuatl en esa zona muy poquita, que hizo que la zona Tashimay llegan más de 5 ríos y tiene más de 100 hectáreas de terrenos aluviales que son muy buenos para el cultivo. Entonces, mucho tiempo se dijo que la primer merced de tierras era la de San Jerónimo Zacapesco. Pues no. La primera merced de tierras fue el 3 de agosto de 1556 al pueblo de San Luis de las Peras, por el virrey Ruiz de Velasco y Ruiz del Arcón. Aquí tenemos un dibujo reconstructivo de cómo era esta población y un puente que lo cruzaba. Aquí tenemos mapas coloniales antiguos donde se muestra toda esta riqueza, porque hubo muchos pleitos que afortunadamente dejaron testimonios de quiénes eran las tierras.
documentos importantes, por ejemplo, la hacienda de San José de Tashimay, que es el que le da el nombre a toda esta zona, porque originalmente el pueblo era San Luis, y después por tanta pera que había, así como Villa del Carbón, que hacían carbón, allí le llamaron San Luis de las Peras, pero la hacienda era la hacienda de San José de Tashimay, que es la que le da el nombre indígena, una hacienda muy antigua, que también ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Aquí sigue. Aquí tenemos este tipo de mapas, donde se ve las propiedades de quién eran, que se han sacado del archivo histórico, del Archivo General de la Nación, donde nos habla de todos estos pleitos que hubo en esa población. Aquí, sí. Aquí vemos esta bella imagen, donde se ve el pueblo en 1790 más o menos, donde la iglesia, las casas, los caminos, el río, este es el río La Bufa, que venía de este lado, y este dato importante, la hacienda de San José de Tashimay, donde se ven las eras y la era un espacio redondo donde molían el grano con animales, y que todavía queda evidencia arqueológica de esto cuando baja el agua. Lo que sigue. Este edificio que todavía se conserva en Cruz y Carrizal es muy importante porque era el cabildo indígena. Esto nos habla, y es de las pocas cosas que quedan del siglo XVI en Villa del Carbón. La que sigue. Y esta es una reconstrucción de cómo se veía este Tepancali, o casa indígena de gobierno, donde las autoridades indígenas de la zona Tashimay deliberaban sobre todos los asuntos indígenas. Qué bonita esta restauración en comparación a cómo se encuentra actualmente. Y precisamente, este arco y eso del siglo XVI nos inspiró para más adelante lo que les vamos a presentar del proyecto del Museo Comunitario de Cruz y Carrizal. Una de las cosas extraordinarias que tenía San Luis de las Peras es que no tenía una iglesia, ni dos, tenía 3 iglesias. Una en la hacienda de San José de Tashimay, la del Señor del Quejido, que es la que estamos viendo aquí, y la de San Luis Rey de Francia, que son ambas muy importantes y que desgraciadamente al construir la presa se perdió todo este patrimonio histórico de Villa del Carbón, porque no nada más era el pueblo colonial, uno de los pueblos más importantes de Villa del Carbón, sino también toda la evidencia arqueológica, porque todavía cuando baja la presa, si ustedes caminen, van a encontrar cerámica azteca y de otros periodos en las cuevas y todo eso. Muchas de las terrazas que hay son de esa época. Y las pirámides que había, muchas las convirtieron en tanques de agua. O sea, a veces la ignorancia nos lleva a destruir el patrimonio más de lo que quisiéramos, y Tashimay ha sido una de las zonas que más hemos perdido patrimonio, y se sigue perdiendo, ¿no? Porque esta capilla, esta iglesia necesita también mucho mantenimiento, aunque está mejor conservada que las otras, porque todavía conserva las paredes del templo. El templo llegaba por acá, todos estos muros ya se perdieron, y está enterrada a más o menos 2 metros de profundidad en sedimento. Tenemos algunos de los santos que todavía están en las iglesias, que son del siglo XVI, y que inclusive se ven apolillados. Este santo era para sacarlo en procesiones. Aquí se ven unos huecos donde le metían un travesaño para sacarlo en procesión en ciertas festividades. La que sigue. Aquí es una vista de cómo se ve el interior de la iglesia del Señor del Quejido. Aquí se ven todavía restos de que tenía un coro de madera. Se accedía por este lugar donde se subía al campanario y se accedía al coro. Aquí hacemos una reconstrucción de cómo se vería su coro de madera, su puerta de entrada, su ventanita, su acceso al campanario y el piso que más o menos pudo tener esta iglesia. Entonces estas imágenes son maravillosas porque lo estamos recreando y viendo otra vez, dándole vida a estas construcciones que ya están de alguna manera pues sepultadas y están perdiendo, ¿no? Vemos aquí este deterioro, esta grieta que va a hacer que colapse. De hecho, a esta capilla ya le cayó un rayo y destruyó parcialmente la torre, la reconstruyeron de manera no apropiada, porque no es tener cruces de metal atrae a los rayos. Y digo, la prueba es que aquí ya le cayó un rayo. Por eso a la de Tashimay, cuando se restauró, se le quitó la cruz de metal y se le puso una de caldera, la que sigue. Y aquí vemos casi como si estuviéramos llegando en 1920 a San Luis de las Peras,
viendo cómo era la iglesia del Señor del Quejido, en su frente y de lado. Entonces, pues estas imágenes no las ha visto nadie. Entonces, ustedes tienen la fortuna de empezar a ver como si hubiéramos llegado a un viaje al pasado en 1920 y viéramos estas construcciones, volverlas a la vida, muchas de ellas a través de dibujos e inteligencia artificial. Esta es también una reconstrucción de la fachada. Desafortunadamente, muchas de estas piedras ya se las robaron, ya no las van a ver así. Si se hiciera una reconstrucción, podríamos verla. Y ahí se encuentra el Señor del Quejido. Para los que no conozcan, como les digo, a Taximay llegan muchos ríos. En una época llegó un gran tronco y un leñador que se llama Francisco Toribio. Empezó a hacer leña del tronco, pero veía que se quejaba. Le dio miedo y fue como a 400 metros a la iglesia de San Luis Rey de Francia por los frailes para decirles que estaba pasando algo aquí. Cuando le dio un hachazo salió el Cristo crucificado y pues fue una maravilla obviamente para toda la población y se lo quisieron llevar, pero se hizo muy pesado. Esta acción la tomaron los pobladores como quería, que el santo quería, bueno, el Cristo quería que le hicieran aquí su capilla, su iglesia, y así la hicieron. Por eso hay dos iglesias, bueno, tres iglesias, como les digo, pero en este pueblo, y esta es una de ellas. Y esta es una imagen muy bonita de cómo era esta fachada, que ya digo, ya se robaron algunas de esas piedras. Otro trabajo de arqueología que hemos hecho en Taximay es sobre la hacienda de San José de Taximay, que les digo, hay documentos de 1535 donde ya la mencionan, y hace tiempo hicimos un plano de cómo era esta construcción, porque baja el agua y vemos nada más muros y piedras, y vemos que tenía un gran patio central, pero un gran patio, le estoy diciendo, de 100%, o sea, era muy grande, donde tenía la casa principal, que era de 2 pisos, tenía un patio que daba hacia la parte sur, acá es la parte sur, que daba hacia el barrio del Pendón, donde todavía se puede ver, donde venía la mayoría de los peones. Aquí estaban los corrales de los animales, por lo que se ve que era una hacienda que tenía un uso ganadero. La era, donde se ve desde la mapita que les enseñé, la era que era redonda, ahí molían el grano. La entrada principal, que era hacia el norte, que iba hacia Tepeji del Río, hacia el Camino Real, y los árboles que tenía y cómo era el patio. Entonces, esto es muy importante. Y en esta parte que se cuadra es donde estaba la iglesia de la hacienda, que era muy grande. La que sigue. Aquí es una vista, cuando baja el agua, de cómo está visto desde el patio hacia la casa de la hacienda. Tenía una escalera muy bonita aquí. Los escalones estaban por dentro. Tenía 2 pisos, era muy bonita y la pudimos reconstruir. La que sigue. Bueno, este arco ya se cayó. Son los restos de los 2 pisos de la hacienda que tenía hacia el gran patio interior. Acá estaban los corrales. Esta es la iglesia, la entrada a la iglesia que ya se perdió. Y esta es una reconstrucción. Me gustaría ver fotografías de cómo era la iglesia, pero podemos hacer esta reconstrucción. Aquí están las escaleras, en los ventanales, y era una casa muy, muy grande. Durante muchos años, esta casa fue de la familia Vázquez, que fue una de las familias más ricas de Villa del Carbón en 1700. Fue tan rica la familia Vázquez que Domingo Vázquez fue uno de los que ayudó a construir la iglesia que tenemos aquí al lado, y también la de San Luis de las Peras, porque la última remodelación de la iglesia fue de 1727 y esta se terminó en 1744, cuando este personaje vivía. Era un señor inmensamente rico, tenía tierras y tenía pleitos con todo el mundo, obviamente por eso, pero esto es una maravilla. Esto no lo ha visto nadie y de verdad tienen el privilegio de ver cómo era la hacienda. O sea, ustedes van a llegar y ver muritos, pero aquí estamos viendo este pedazo de la hacienda. Son los restos que queda del barrio del Pendón. Era el barrio indígena, uno de los más grandes. El pueblo de San Luis de las Peras era un pueblo disperso. El centro eran unas poquitas casas alrededor y la mayoría de los barrios estaban dispersos en casas. Todavía quedan muchos monumentos de estos por varios lados, afortunadamente, y aquí vemos algunas de sus construcciones. Para los arqueólogos es un verdadero privilegio caminar por estos lugares,
porque puedes reconstruir las casas de toda esta gente indígena y la vida que transitaba alrededor de una calle principal que iba de sur a norte, que iba hasta el Palomar, de ahí subías a los oratorios y podías venir para Villa del Carbón, o pasar el río, ir a la hacienda de San José de Tashimay y de ahí en Tlatepeji. En los años 90 se les ocurrió a algunos pobladores pintar de azul con pintura de aceite la torre. Pues le dieron en la torre literalmente porque le pusieron pintura de aceite a la cantera y obviamente nada tenía que ver con los valores originales de la torre. Pero desde ese entonces vemos que aquí tiene una grieta increíble que hacía que esto ya no funcionara, que este muro estuviera recargado prácticamente sobre un pedacito de tierra y eso hizo que la torre se empezara a inclinar hacia este lado y ya ahorita si no se hubiera intervenido ya estaría en el piso tirada y pues nunca más hubiera vuelto a construir y consolidar. La que sigue. Esta imagen que hizo acá Héctor nos da una idea de lo que vemos en la superficie de la torre, lo que está bajo el agua y el sedimento de la torre Tashimay. Este dibujo yo lo hice mucho antes, como en 2015, como pensaba yo que era la torre Tashimay en una reconstrucción. Pero obviamente la arqueología y el proyecto nos hizo cambiar esta imagen. Esta es la que ustedes vieron en alguna de las publicidades. La que sigue. En 2019 el Instituto de Antropología hizo un peritaje donde determinó que esta torre ya estaba en peligro inminente de colapso. Entonces hicimos varias reuniones con gentes de la localidad para ver cómo se podía rescatar esto. Muchos de los prestadores de servicios turísticos fueron entusiastas. La Asociación de Pueblos Mágicos fueron los que organizaron este tipo de reuniones. En ese tiempo yo era el cronista municipal de Villa del Carbón y hablamos también con el presidente municipal de aquel entonces, que tuvo muy buena disposición para rescatar este monumento. La verdad, el haberlo hecho parece fácil, ahorita ya lo vemos, pero la verdad fue increíble por muchas cosas. Uno, porque se hizo en plena pandemia, con recursos escasos de dinero y con muchas cosas en contra, muchísimas cosas. Esto es muy caro. El INAH pedía que lo hiciera una empresa especializada, que iba a cobrar millones de pesos, que iba a tardar en hacer la licitación muchos años, y aparte como está bajo el agua, no es que yo, mañana voy y la restauro. Nunca se ha rescatado un monumento así en México, ¿eh? Este es el primero y el único en México que se ha rescatado por la complejidad que tiene, nada más para que valoremos todo el trabajo que se hizo para hacer esta obra. Teníamos muchas cosas en contra. Desde los permisos del Instituto de Antropología, que metimos un proyecto y nunca nos contestó porque era la pandemia. Y entonces optamos por pedir perdón en vez de permiso, porque si nos esperábamos al permiso nunca se hubiera hecho, ya se hubiera estado en el piso. O sea, es la realidad. Y prefiero pedir perdón por rescatar este monumento que pedir... O sea, y el permiso sí lo pedimos, pero nunca nos los dieron. De hecho, hasta nos vinieron a clausurar la obra tiempo después. Pero es increíble cómo cuando participan las comunidades y ciertas personas, a veces no tiene que ser todo, con pocas personas, algunos de ellos están aquí, Manuel, su esposa, que colaboraron mucho para hacer este trabajo. Aquí estamos vemos todos los faltantes, grietas, el deterioro, tenía grafitis, tenía muchos faltantes de piedras, ya estaba a punto de colapsar y ahorita vamos a ver por qué. Y el daño, aquí se ve una grieta enorme, podías ver de adentro para afuera por el tamaño de la grieta, y esto era lo que teníamos que ver y te tenía que excavar para poder atacar verdaderamente el problema. Aquí tuvimos muchos problemas porque había gente que quería rellenarlo con resina epóxica para solucionar esto. Pues a lo mejor se oye bien y quedaría, pero para los términos de la conservación y restauración de un monumento es faltarle al respeto y hacerlo de manera que no es la correcta. Tuvimos que investigar cuál era la fórmula secreta
en la época colonial para hacer estos monumentos. Y afortunadamente dimos con ello. La bodega que teníamos estaba del otro lado de Cruz y Carrizal. Cuando bajó el agua, tuvimos la oportunidad de oro y dijimos, va, ahorita o nunca. Si no se hubiera hecho en ese momento, ya no tendríamos torre, ¿eh? O sea, de verdad que hay que agradecer. El tiempo nos ayudó, bajó el agua. Aquí vemos que teníamos que cruzar un río, el río de la Bufa, o San Rafael, o San Jerónimo, que es el principal. Todavía reconoce su cauce. Aun cuando baja el agua, sigue reconociendo su cauce y sigue reconociéndolo, y ahí está pasando. Entonces teníamos que pasar, hicimos un puente provisional, que también tuvimos muchísimos problemas porque llegaron avenidas de agua y lo arrastraron a veces a kilómetros y lo enterraron. Fue todo un show, hicimos tirolesas y mil cosas para pasar el material de Cruz y Carrizal, que era el pueblo más cercano a la torre. La que sigue, la verdad, quiero agradecerle a todos los trabajadores de ahí porque hicieron una proeza. Inventamos un método con pistolas de calafateo para inyectarle al monumento. O sea, tú lo ves, ya está bien, pero ya no tenía cementante por dentro, las piedras estaban casi por gravedad. Entonces teníamos que inyectarle una gran cantidad de la mezcla que hicimos para que se salvara el monumento. Y aquí está la mezcla, que es con piedra de cal. Cuando tú la echas en agua, se calienta y hierve. Es peligroso porque si no la serpiente puede quemar. Luego lo dejas en tambos de agua para que se envejezca. Los romanos lo hacían durante 2 años y es como obtiene la cal su mayor dureza. De hecho, si ustedes han ido a Roma, hay un lugar que se llama el Panteón, que es una bóveda increíble, de las más grandes. Está hecha con este mismo material. ¿Por qué? Porque este material dura para siempre sabiéndolo utilizar, o dura muchísimo tiempo, bueno, no para siempre, pero muchísimo tiempo. Usamos nopales, cortamos gran cantidad de nopales, los quemamos y los echamos en un tambo para que soltara el mucílago. Esto ayuda a la mezcla para que pegue mejor. Le echábamos huevo, y no es grosería, le echábamos clara de huevo. Cada cierto porcentaje le echábamos 30 claras o 50 claras de huevo, porque eso también ayuda a que pegue mejor y era una de las fórmulas secretas que había de aquellos entonces para que esto dure muchos años. También se le echaba alumbre, sal de grano y otras cosas para que quedara súper resistente la fórmula. Entonces usamos exactamente la arena de río de esos lugares. Esto lo mezclamos, ahí se ve cómo estábamos mezclando todos los materiales para que quedara original. Entonces, pues échale cemento, no, o sea, es faltarle al respeto al monumento. Y inclusive fuimos a las canteras de tezontle negro para ponerlo en la cúpula que llevaba ese tipo de piedra. O sea, fuimos al detalle en todo, siguiendo la evidencia arqueológica y todo. De verdad, fue un trabajo como nunca se ha hecho en Villa del Carbón. Y digo, no es por presunción, es por lo bien que se hizo. Y la prueba es que ahí está la torre. Y va a durar muchos años más. Ya que sí. Aquí se ve cómo estaba de deteriorada toda esta parte, con muchísimos faltantes. Faltaba más o menos el 60% de la mezcla entre las piedras, imagínense, y aparte con grietas. De verdad que no se podía esperar más para salvar la torre. En algunas fotos ya se ve inclinada como 4 o 5 grados, de que ya se iba a caer. La teníamos que amarrar y hacer un proceso. Yo tenía muy claro cómo hacer esto. Yo he trabajado en otros sitios arqueológicos prehispánicos. La verdad, también es la primera vez que trabajé en un monumento histórico y también en ese sentido era un reto. Sabía lo que se tenía que hacer, pero de verdad que había mucha gente misma en Villa del Carbón que quería que fracasáramos. De hecho, hasta nos denunciaron de Villa del Carbón para que viniera el INAH y nos clausurara. Digo, ¿qué amor le tenemos al pueblo que cuando se está haciendo algo bueno, no tan solo no ayudamos, sino ponemos el pie? Y de verdad nos pusieron el pie muchas veces. Así. Aquí se ve cómo estamos trabajando. Aquí está la gran grieta, que ya no, esta parte estaba totalmente desprendida. La escalera que lleva al centro es la columna vertebral de todo, también estaba desgastada y desprendida. Entonces, la verdad, estaba muy mal el edificio.
toda esta piedra que se robaba la gente, la desprendían, tenían en sus casas parte de los pretiles, de esto. Nos dimos a la tarea de juntar toda esa piedra para ponerla otra vez en su lugar de manera original. Empezamos consolidando esta parte que era la más accesible. Aquí se ve ya cómo el trabajo va avanzando, ya inyectamos el material, no nada más lo pusimos por encimita, de verdad lo inyectamos hasta el fondo en grandes cantidades, lo hicimos a conciencia, no para quedar bien, como dicen, no barrimos por donde pasa la suegra y todo lo echamos por debajo de la cama, se hizo a conciencia, bien trabajado, y la garantía es que ahí está el monumento y de verdad nos va a durar muchos años más de también que se hizo. Ahí están los trabajadores con la que sigue. Parte del proceso. El plan era más grande porque se excavó alrededor un área de protección para ponerle una reja y que en época de secas la gente accediera de manera ordenada y en época de lluvias queríamos ponerle unas boyas para que subieran y las lanchas ya tuvieran un perímetro porque las lanchas se acercaban y esa erosión del agua hace que se vaya disgregando el material. Entonces es lo que quisimos evitar. Con ese proyecto entonces se logró hacer el enmayado, trabajó toda la comunidad para carrear piedra y traer el material para poner la piedra del cimiento y poner la malla. Entonces de verdad fue un gran trabajo. Aquí sigue. Pero el problema no nada más era arriba, el verdadero problema era abajo. Yo pensaba que a los 2 metros íbamos a encontrar la superficie original de la iglesia. Aquí excavamos y nos dimos cuenta de este gran hoyo que tenía, que era la puerta de entrada al campanario. La gente cuando se abandonó el sitio, desmontaron las piedras labradas y se las llevaron a su casa y eso hizo que se resquebrajara todo y se echara a perder. Entonces, aquí afortunadamente ya habíamos consolidado lo de arriba, que ya cuando trabajamos en esta parte de abajo, unimos otra vez estas dos partes, se trabajó con mayor seguridad porque ya estaban las condiciones dadas. Si no lo hubiéramos hecho así, se hubiera tal vez caído esta parte. Ahí excavamos 2 metros, seguimos excavando. Y excavamos hasta los 4 metros de profundidad en el sedimento y encontramos lo más increíble, otra vez la entrada original a la iglesia. Para mí fue uno de los días más maravillosos estar otra vez, poder ver, aunque sea por un solo día, lo que la gente en 1930 y tantos todavía llegó a hacer. Encontramos el arco de entrada original de la iglesia, muchas piedras labradas, la corona de San Luis Rey de Francia. Ahí estamos, aquí está la corona de San Luis Rey de Francia, vean qué maravilla, que era lo que adornaba la parte principal. Eso lo hicimos el viernes. Resulta que el domingo en la noche cayó un tormentón. Había unos caballos amarrados así a lo lejos, llovió tanto que los caballos nada más asomaban la cabeza. O sea, me destruyó toda esta excavación y ya me quedaba poco tiempo. Entonces lo que hicimos fue pagarle a un maquinista local y como ya sabíamos más o menos cómo estaba, en un solo día abrimos y sacamos todos estos restos y sacamos las piedras. Fue increíble ese día. Ese día se tuvo que ir gente a quedar al lugar para que no lo saquearan, porque decían que ya me había encontrado el tesoro. Si lo creen, pues qué bueno, pero la verdad es que no. Pero fue increíble, pero sí fue un tesoro porque encontramos más de 50 piedras labradas originales de la entrada del templo, lo que nos permitió saber con precisión cuánto medía, cómo era, todo esto, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero digo, fue un trabajo increíble. Aquí ya estamos construyendo todas estas partes contrafuertes para amarrar la torre, y estamos, ahorita van a ver si van un muro, ese muro viene desde el piso original, desde los muros originales y sube hasta arriba, entonces amarra la torre. Entonces la torre ya quedó bien consolidada y amarrada desde 4 metros de profundidad con toneladas de piedra y material. La que sigue. Aquí se ve cómo bajamos y aquí están las tumbas. Qué increíble ver el uso que tenía este espacio, encontrar a estas personas
Y este momento tan increíble, aquí se ve cómo estamos subiendo el muro otra vez. Todo esto lo pusimos nuevo y lo subimos hasta arriba y queda como testimonio de dónde quedaba exactamente la entrada de la iglesia y cómo era. Aquí encontramos las piedras labradas todavía en su posición original y aquí estaba todo el arco de entrada que se colapsó y parte de la tumba. Aquí está parte de las 50 y tantas piedras labradas que encontramos. Vean qué bellezas tenían ahí, que ahorita están resguardadas en la delegación de Cruz y Carrizal, ahí en Tashimay. La que sigue. Aquí vemos esta piedra original de la entrada, la dejamos en su lugar. Todos decían, llévatela. No, vamos a dejarla en su lugar como evidencia arqueológica. Las tumbas. Y yo lo que quería es encontrar datos de la gente que estaba aquí. En la historia, hasta en la iglesia hay clases sociales. Si tenías dinero, te enterraban en el altar mayor o a la entrada a la iglesia. Si eras pobre, te quedabas afuera de la barda o eso. Digo, cuando la iglesia se encargaba de esto, de acuerdo a cómo pagaras. Entonces, esta gente que pagó al lado de la entrada tenían dinero. Y sabemos que era una señora María Domínguez, que murió en 1870 y tantos, que hay que investigar. Y aquí encontramos el dato. Aquí están las letras. Ay, se cayó. Héctor nos anda. Y se cayó esta losa que tapaba la tumba. Entonces, lo que están viendo es una tumba de 1870 y tantos que está inundada con agua. Todavía vimos el cráneo. Vean qué joya pudimos observar ahí ese día. Y esa es la única foto que hay de ese espacio y de esa gente. No teníamos permiso de explorar los huesos, pero sí pudimos ver, aunque sea esa pequeña entradita. Y aparte las tumbas hechas con muy buen material, estaban aplanados, etcétera, etcétera. La que sigue. Aquí vemos el año de 1727, 9 de enero de 1727, que fue cuando la última remodelación de la torre. Por eso dicen, ay, se parece mucho a la iglesia de Villa. Pues sí se parece, porque son casi de la época. Esta se terminó, estuvo en construcción todos esos años, de 1700 y cachito a 1744 que se terminó, y esta se terminó, la torre, en 1727. Tenía un acabado que ahorita lo vamos a ver. Sigue. Aquí sí ven, aquí, se me está yendo. Aquí tenía un dibujo la torre en el aplanado original. Sabemos que era de color ocre, era roja la iglesia, porque así quedaba, con un dibujo como de cuadrícula. Aquí ya le quitamos todo el color azul de aceite, todos los grafitis. Le pusimos otra vez los balcones originales para que cuando la gente la visite de manera segura. Reconstruimos todo el piso. Entonces ahorita ya puede ser una visita segura, porque antes sin estas cosas y sin el piso era muy fácil que alguien se pudiera caer. Algo también que se nos complicó mucho fue conseguir los andamios, porque teníamos que construir la parte hasta arriba. Aquí se ven las piedras trabajadas, cómo estamos reponiendo todo el pretil perdido, mucho estaba desgastado. Lo fuimos a conseguir hasta las casas para meter el material original. Sí. Bueno, aquí estamos terminando el trabajo. Aquí se ve la malla que la rodea, el muro que hicimos, que viene desde el original. Aquí pensábamos poner una placa de cuando se hizo el trabajo. Pintamos de blanco todo lo que queda en la superficie. Todo esto de aquí es lo que se inunda, de aquí para abajo se inunda. Esto queda en la superficie. Y este acabado de cal le ayuda para proteger el monumento de insectos, de microorganismos. Ya ven que luego se ven verdes o con hongos o algas. Todo esto los mata de manera natural y le dio un aspecto bonito a la iglesia. Le cambiamos la cruz, que era de metal, por una de cantera que nos donaron aquí los prestadores de servicios turísticos, Manuel, que nos ayuda mucho. Y ahí se ve cómo estamos trabajando y cómo ya se ve el resultado de algo bien hecho, porque
Esto se puede hacer más fácil nada más así para que se viera. Está hecho a conciencia, que es lo importante. Se excavaron 4 metros, se llenaron toneladas de material, se fueron a conseguir piedras a distintos lugares para terminarlo. También el techo ya estaba totalmente deshecho, se reconstruyó todo. Entonces vean el bonito trabajo que hubiera costado millones de pesos para hacerlo en una empresa. Más atrás. Bueno, la que sigue. Esta también ya la vimos. Bueno, todavía en San Luis quedan evidencias en casas de cosas coloniales como esto. Ahí lo vemos, un comedero, un pilarcito que está en una casa, la que sigue. Aquí ya hicimos un plano reconstructivo de cómo era la iglesia. Lo único que observamos es la torre campanario con su escalera adentro, pero todo esto se perdió, que es la entrada donde estaba el coro. Esto lo encontramos nosotros, donde estaban las tumbas. Al lado había una capilla, la nave principal y el altar mayor dedicado a San Luis Rey de Francia. Ya con esto es una maravilla, porque de otra manera no hubiéramos podido saber todos estos datos de cuánto medía y cómo era realmente el edificio. Entonces, se ve sencillo, pero esto costó mucho trabajo. Así. Esta es como pensaba yo que era antes de la restauración. Y aquí están viendo, después de 100 y tantos años, la fachada original de la iglesia. Esto es una joya, ¿eh? Aquí estamos, a través de datos arqueológicos y todo el trabajo que se hizo, estamos viendo cómo era la iglesia original, cómo estaban las tumbas y el camino. Entonces, se ve fácil, pero muchos quisieran conocer realmente cómo era esta iglesia. Así. Aquí está una reconstrucción de cómo era el arco original de la entrada, basado en datos arqueológicos, en los materiales, pues que también es una maravilla, porque también estas cosas no las hubiéramos podido saber de ninguna otra manera, ¿eh? Y aquí ya lo estamos viendo de manera fehaciente, real. Esto que ven aquí es un pueblo, como puso Héctor, que todavía tiene mucho que dar y vuelve a nos vuelve a dar datos. Este es el puente que cruzaba el río La Bufa o San Rafael, como le quieran llamar. Todavía se puede observar cuando baja el nivel del agua, la que sigue. Y aquí está este puente. Esta imagen es increíble. Muchos quisieran verla, los autos y cómo funcionaba el puente y cómo era realmente la iglesia, la capilla que les decía que tenía. Aquí estaban haciendo una restauración con tablas, cómo era el cuerpo de la iglesia, la torre, y había una casa enfrente, y las casas que estaban, esta casa todavía se debería de conservar, y muchas otras que estaban en el lugar. Entonces, de verdad estamos viendo algo que de verdad la gente de Tashimay, si lo viera, estaría feliz y contenta de ver estas reconstrucciones de cómo era su pueblo. Aquí otras fotos. Vemos que el puente estaba en reparación, tenía tablas, tenía aquí un hoyo, pero este es el que ya vimos arqueológicamente, gente real que estuvo en ese lugar y cómo era el pueblo y la iglesia vista de esta parte. Nosotros excavamos la torre y el frente con las fotos, las poquitas fotos, inteligencia artificial, ya podemos saber todo esto, que de verdad, qué lástima, creo que no vino gente de Tashimay, pero de verdad los haría sentirse más orgullosos de lo que era su pueblo. Y aquí ya una vista casi como si llegáramos en 1925 al pueblo, algo así veríamos de la iglesia de San Luis de las Peras, el color que tenía, cómo era, los acabados, la corona de San Luis Rey de Francia con todos estos motivos, su fachada, las tumbas de la gente principal, todo. Aquí vemos, en el pueblo de San Luis tuvieron muchos problemas cuando se repartieron los santos de las iglesias. El santo San Luis Rey de Francia le tocó a San Luis Anáhuac, todavía lo exhiben, y esta es una imagen de un museo de París de cómo es el San Luis IX Rey de Francia. Este fue un santo muy querido por los franciscanos. Aquí vemos la flor de lis. Esta flor de lis la pusimos, que es el símbolo de la familia francesa, por excelencia, y lo pusimos en varias partes de la torre. De hecho, nos aparecieron esos símbolos
Lo pusimos en varias partes. Ahí está la corona San Luis, rey de Francia, una corona de espinas y unos clavos que están en la piedra clave de la torre campanario. Y ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Esto nos conecta directamente con Francia, con la Santa Capilla. Resulta que Luis IX, rey de Francia, en una de las cruzadas compró supuestamente él la corona de Cristo, los clavos, parte de la lanza de Longinos y muchos de los elementos ahorita que está la Semana Santa muy en boga, que todos vimos, y le hizo esta hermosísima capilla para contener estas reliquias, estas joyas sagradas. Y esto se conecta directamente con Tashimay, porque en la torre están plasmadas exactamente lo que compró Luis IX, rey de Francia, para esta capilla que lo vemos en las piedras clave de la iglesia. Bueno, ahora con Héctor y las 50 y tantas piedras labradas que encontramos y estos dibujos, hicimos un proyecto para hacer un museo colonial en Cruz y Carrizal. Este sería su aspecto. Estas columnas están basadas en el Tecpan que les enseñé, que todavía existe en Cruz y Carrizal. Y la piedra es un elemento muy barato y que le daría un aspecto súper importante a Tashimay. Entonces, vean qué edificio tan bonito estaríamos planeando para hacer este museo, que desgraciadamente a nadie le ha llamado la atención. Y qué lástima, porque de verdad que sería un proyecto que detonaría el turismo en Villa del Carbón, como no tienen ni idea. Aquí sigue. Esta es otra vista de las fachadas. Sería un edificio de 2 pisos. Aquí tenemos la Flor de Lis, que va a estar en varias partes, la que sigue. ¿Cómo se podría ver este espacio? Imagínense, Tashimay es uno de los pueblos que tiene mucha pugna entre ellos, entre los pueblos, no se quieren entre ellos, y que el tejido social se ha descompuesto, hay mucha delincuencia, mucha drogadicción, y este tipo de proyectos culturales, de turismo, de fuentes de empleo, haría que mejorara el nivel de vida de toda la población, tanto de Villa del Carbón como de Tashimay. Aquí sería, lo planeamos, una entrada. Aquí reconstruiríamos todo el pórtico con las piedras originales que sacamos y le completaríamos las otras. Aquí tendría unos vitrales y tendría un cuadro, imágenes de cómo era Tashimay. Aquí tendría unas escaleras para subir al segundo piso. Aquí habría un espacio de exhibición y habría baños. Aquí sigue. En el segundo piso tendríamos un corredor que vería directamente hacia la Torre Tashimay. Cruz y Carrizal es la población que está más cerca de la Torre Tashimay, entonces la veríamos muy de frente. Nos veríamos los dos monumentos coloniales, bueno, este estilo colonial y el otro realmente colonial, pero que narraría toda la historia colonial de toda la zona Tashimay. Baños y más zonas de exhibición de piezas que donara la gente, de fotografías, de pinturas, etcétera. La que sigue. Entonces, vean qué maravilla podríamos estar viendo ahí, que se podría usar para fiestas, eventos. Pues los mejores eventos que podría haber en Tashimay se podrían llevar en este edificio, que quedaría muy en conjunto, y este sería un proyecto que haría que cambiara la imagen de Tashimay, de un pueblo que no tiene una imagen, a un pueblo que tuviera una imagen colonial y una historia que sí tiene. Muchos vamos a Valquirico y nos emocionamos de ver cosas de estilo La Toscana, pero es inventado. Aquí no nos inventaríamos nada porque la historia sí la tiene, el valor real sí lo tiene. Entonces es darle valor a algo que le podría dar mucho por venir a la gente de Villa del Carbón y al turismo. ¿Y qué hace falta en Villa del Carbón, el turismo cultural? Ahí vemos cómo se podrían hacer veladas. Originalmente se pensaba, esta es la Torre de Tashimay, pensábamos iluminarla, para que tú cuando llegaras de noche vieras el edificio iluminado y desde el otro edificio se viera la iluminación. Entonces, tú a Tashimay ahorita si vas de noche lo más probable es que te asalten. Lo que queremos es que tú llegues, te tomes un cafecito en este lugar, veas eso y tenga todavía la noche vida
bonita este lugar y poco a poco se vaya reconstruyendo el tejido social y la cultura y la historia de este importante pueblo. Pues muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y de verdad creo que, aunque rápido, han visto una historia poco contada de Villa del Carbón y sobre todo visualmente se han hecho cosas grandes para esta población de Villa del Carbón. Pues muchas gracias. Si tienen una pregunta, con todo gusto. Bueno, a mí me gustaría saber de dónde salieron estos santos y de qué material están hechos. Mira, la historia de los santos no se ha estudiado bien, pero muchos son del siglo XVI y los trajeron los franciscanos, tanto de San Pedro y San Pablo Jilotepec, que era la sede, tanto de Chapa de Mota. De ahí estaban estas órdenes religiosas y de ahí traían estos santos a estas capillas que eran de visita. Hicieron varias capillas de visita que, no estaban permanentemente en la iglesia, salían mucho y una de ellas era San Luis de las Peras. Y se ve uno de los patronos de esta orden franciscana era San Luis Rey de Francia precisamente, que fue un benefactor de esta orden. Entonces, por eso San Luis Potosí y muchos pueblos tienen este mismo nombre y este mismo santo, por esa misma idea. Se tendría que hacer un poquito más estudio, pero el más tardío tal vez es el Señor del Quejido, puede ser del siglo XVIII o XVII, pero no se han hecho estudios a detalle de estos santos y muchos de ellos les hace falta restauración, inclusive muchos los han tirado a la basura. Tanto en Villa como en otros lugares hemos perdido patrimonio como no tienen una idea. Yo recogí cosas que tiraron en la iglesia de Villa del Carbón, cuando fui director en algún tiempo de Casa de Cultura las puse ahí y creo que también ya se las volaron, pero en fin. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo muchas que sería muy interesante. Bueno, se supone que nos conquistaron españoles y que ellos nos trajeron la religión. Pudiera yo pensar que también lo trajeron españoles, porque no nada más están nosotros, en toda la zona está Santana, está lo de la iglesia de Macavaca, que de hecho, hasta donde yo sé, son de madera, de árbol de alcornoque. El árbol de alcornoque es un árbol muy duro de España, por eso yo pienso, mi teoría es de que así como nos plantaron la religión, también nos trajeron este tipo de santos. Sí, la mayoría de los santos y sobre todo los pequeños, como la imagen de la Virgen de la Peña de Francia, las trajeron de Europa. Luego hubo calles en la Ciudad de México, posteriormente, donde hacían santos de pasta de caña, cosas de platería y cosas para las iglesias. Muchas de las cosas que tú ves en España en iglesias les hicieron plateros o santeros de aquí. Bueno, hacían santos en México. Entonces, sí, obviamente, todo esto que tiene que ver con los santos lo trajeron los españoles y muchos de ellos sí vienen de España. Hay que estudiarlo con detalle para ver exactamente qué técnicas. Y esto se puede hacer cuando se haga la restauración de estas piezas. Porque sí tiene que ser algo muy detallado y a veces los padres de las iglesias no te prestan. Yo he tratado de hacer eso un poquito con la Virgen de la Peña de Francia. De hecho, hice un documental en los años 2000 sobre esta y la estudié con un poquito más detalle, pero los demás no tanto. ¿Alguna otra? Antes que nada, felicitarte. Muchas gracias. Tenemos muchos años de conocernos. He seguido tu trabajo durante todos estos años y esto que has logrado, porque esto es un logro, ¿no? Esto es cuando casi andas caminando por la calle, de repente ves algo, te pones a investigar y lo encuentras. Y es como dices, un tesoro. Entonces, antes que otra cosa, felicitarte. Muchas gracias. Felicitarte mucho por esa pasión, por esa entrega y por esa constancia. Platicando un poquito, alrededor de esto estoy colaborando con el Museo de Jilotepec, que es muy reciente y es muy nuevo. Sí. Y también allá el director del museo trae una actividad muy intensa. Y curiosamente él le preguntaba muchas cosas de academia. Y sí, efectivamente San Luis es un pueblo muy viejo. Y yo creo que inclusive que tiene estas dos etapas, ¿no? Tiene
esta presencia hispánica, pero también tiene una presencia y antecedente local, de gente natural, que de alguna manera se tiene que relacionar, ¿no? Allá había capillas abiertas en Quilotepec, yo creo que acá no, porque esto es más reciente, pero esto que acabas de hacer de reconstruir la iglesia y la capilla, estamos trabajando allá precisamente en la iglesia, es muy similar, era de una sola torre, era de piedra, una sola nave, allá tiene muchos detalles de arte mudéjar, que es muy curioso, ¿no? Y creo que a lo mejor vamos a buscar la manera de que tengas mucho apoyo, que tengas más apoyo en esto, porque sí es cierto, le hace falta Villa ese espacio, ¿no? Nada más les platico un poquito, llevo 2 años colaborando allá, tiene 2 años el Museo de Quilotepec, y ya tiene el apoyo muy fuerte del presidente municipal, es un proyecto de Nogués, ¿cierto? Muy joven, ¿no? Y encontró a Alejandro, que es el director del museo, coincidieron, y en 2 años han recibido entre 35 y 39 mil visitantes de 28 países. No, nadie se pregunte cómo, pero recibieron una persona de Australia, recibieron una persona de China, recibieron a 3 personas de Tailandia, obviamente recibieron a muchos europeos. La zona llama mucho la atención y yo creo que Villa tiene mucho, ¿no? para eso. Entonces, y San Luis, que es el más, yo creo que viejo, ¿no? Más que aquel centro, tiene mucho potencial. El proyecto es fenomenal, ¿eh? Vamos a ver qué se nos ocurre para que funcione. Y, por ejemplo, algo que comentaba es que hoy me enteré, y lo venían diciendo desde la semana pasada, que hicieron una manifestación en San Luis. Están muy enojados porque no les han cumplido. Cuando se hace la presa, los desplazan, les ofrecen en muchas ocasiones que van a tener mejores escuelas, que van a tener mejores caminos, que les van a restituir sus tierras. Pues creo que ya pasaron 60 años. Y 90. Y a medias les han cumplido y estaban muy enojados, y yo creo que por eso no vinieron, ¿eh? Si no, hubieran estado aquí todos. ¿Qué tan complicado sería acercarse precisamente a la comunidad, tomar esa energía que tienen, de querer mejorar, de que se les haga caso? ¿Qué tan difícil estaría acercarse a ellos para promover algo que a mí se me hace fabuloso? Muchas felicidades. Pues muchas gracias. Mira, muchas cosas. La historia es un rompecabezas y a veces las piezas no las encuentras en tu lugar. Yo he estudiado mucho Quilotepec, Chapa de Mota, Tepoztlán, o sea, para encontrar esas piezas que hacen falta para Villa del Carbón. Y muchas de las piezas que ellos buscan las tenemos acá, porque en un momento fuimos el mismo espacio. Entonces, yo he ido a muchas presentaciones de libros, de cosas de Quilotepec, y se preguntan, oye, ¿y en la época mexica dónde estaba toda esa gente? Porque nosotros no la vemos arqueológicamente. Yo sí la he visto arqueológicamente, en gran cantidad. Y bueno, o sea, la cosa es que nos complementamos todos estos municipios, toda esta historia, y es bien padre. Y Quilotepec también tiene una historia interesantísima. Nada más para como abonar, fue, por ejemplo, la Malinche le dieron en encomienda parte de Quilotepec. Se cree que Tlacaele, que era realmente el gobernante tras el poder de los mexicas, está enterrado en Quilotepec, parece ser que en la Cruz Atriel. O sea, hay tanta historia, y Quilotepec era una zona que en época colonial, junto con Villa del Carbón, Chapa de Mota y otras zonas, tenía más de 1 millón de habitantes. Entonces, cuando llegaron los españoles, una de las ayudas que quería Tenochtitlan para vencerlos es que Quilotepec, que estaba enlazado con la Casa Real Mexica, les apoyaran y les ayudaran. Entonces te digo, hay muchísimas cosas bien interesantes que tenemos compartida con Quilotepec, inclusive más allá, Huichapan, Tula, etcétera. Somos toda una zona muy importante que hay que compartirnos la historia, fomentarlo. Desde hace muchos años hice el primer congreso otomí en la Casa de Cultura, donde invité a todos estos municipios vecinos para integrarnos, porque nos complementamos en muchas cosas. Bueno, antes que nada, que se me iba a pasar, y pido una disculpa, felicitarte, apenas te conozco. Déjame decirte y a todos que soy descendiente directo de San Luis de las Peras. De
mucho. Mi bisabuela está enterrada justamente ahí. Y deja ver si puedo conseguir fotografías de cómo era realmente la iglesia. Estaría excelente. San Luis de las Peras hasta códices tenía, Sí. me comentaron, y a veces por lo que ustedes gusten se perdieron, pero imagínense qué documentos tan importantes y qué cosas, de verdad, no sabemos la cantidad de cosas de historia que hemos perdido en Villa del Carbón, inclusive todos los días. Todos los días es para que alguien estuviera rescatando y salvando las cosas, porque en segundos se pierden miles de cosas en Villa del Carbón. Y de verdad es triste, ¿no? Uno, digo, yo soy de aquí, lo quiero y todo eso, pero a veces es bien triste ver cómo estamos perdiendo tanto patrimonio en todos lados y a veces somos indolentes con esto, ¿no? Y que no se nos olvide las moras. Las Moras y muchos otros lugares. Moras y muchos otros. Pues felicitarte de antemano por esta exposición, estuvo muy increíble, cosas tan bonitas que tenemos y sobre todo el sentimiento que le das al hablar y que te emocionas de tu trabajo tan bonito que realizaste, de verdad que lo proyectas, ¿no? Eso es gratificante para ti como parte de tu trabajo, sobre todo algo que estamos notando, ¿no? Que estamos viendo la necesidad de rescatar todo lo que se está encontrando. Tú estás diciendo que hay piezas que ya se tienen, pero no se les ha dado el cuidado propio que se requieren. Eso está ahí. Ya hemos pisado muchas puertas para que nos hagan caso de realizar el museo. Estamos tratando de ver si por medio de la iniciativa privada se realiza, porque ya el terreno ya al parecer ya está. Los mismos locatarios dijeron, yo pongo arena, yo pongo grava, yo pongo piedra. Lo único que nos está ahora sí poniendo el freno son nuestras autoridades, que desafortunadamente no nos están dando el apoyo. Entonces, si no vemos que nos lo sea, ahorita lo vimos, no sé, independientemente debemos de ver estrategias para atraer al turismo. Y algo que estamos denotando es esto. Esto es algo muy valioso que pertenece a Villa, que es de Villa y que orgullosamente lo deben de notar todos los villacarboneses. Yo no soy de Villa, ya soy residente de Villa del Carbón, pero me gusta el municipio. O sea, y me gusta trabajar para la gente del municipio. Y ahorita que yo te vi exponer, se te desgarra la emoción tu trabajo. Y yo te felicito de verdad, porque nos conocemos, sabemos el trabajo que lograste y de verdad un fuerte abrazo. Muchas gracias. Dices cosas muy importantes. De verdad, lo que no se conoce no se quiere. Los invito a que conozcamos nuestro municipio, que de verdad lo queramos. Creo que el estar aquí, les doy las gracias yo también, porque es una muestra de que tenemos el interés de conocer nuestra historia y nuestro pasado, que es glorioso y que casi todo lo tenemos perdido, desgraciadamente. No sabemos cuánto, pero sí es la realidad. Entonces, les agradezco que estén aquí, porque es una muestra de la gente que tiene el interés por nuestro municipio. Yo afortunadamente, desde que 8 años, 7 años me iba a recorrer el municipio, a caminar, a buscar sitios arqueológicos, a hacer lo que sea. Y digo, con orgullo, digo que a los 14 años doné casi todas las piezas de Casa de Cultura para hacer el museo. O sea, de verdad, yo he hecho cosas por el municipio porque realmente lo quiero. Lo trato de conocer, trato de investigar y lo trato de difundir. Mucha gente tiene el conocimiento y se lo guarda, porque es poder, el conocimiento es poder, pero el conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Entonces, esto que ven ustedes, a lo mejor rapidito, y eso es un conocimiento de años de trabajo, de muchas cosas que se han hecho en la zona y en muchos lugares para hablarles de manera resumida de Villa del Carbón, que creo que es un espacio que debemos de querer todos. Y el primer paso es respetar, proteger y cuidar nuestro patrimonio vegetal, cultural, de todo tipo. Yo me da una tristeza cada que veo cómo están talando el Cerro de la Bufa. Yo he caminado durante muchos años y ahorita, de verdad,
ya ni quiero ir porque me dan ganas de llorar de ver cómo hemos perdido los sitios arqueológicos, de cómo no le damos el valor a los monumentos, a las cosas. Y es triste porque sí cambia un político que quiere y conoce, como mencionas el caso de Quilotepec, he platicado con el presidente de allá, y cosas así, de gente que tiene el interés, porque no hay mejor turismo para un pueblo que el turismo cultural, porque es el que respeta, el que paga visitas guiadas, el que paga muchas cosas, el que no escatima, el que valora, y no un turismo, porque el turismo también puede ser depredador y ha acabado con muchos lugares ecológicos y arqueológicos y de todo tipo. Entonces hay que hacer cosas de manera sustentable y tenemos la gran oportunidad de todavía de transformar la zona Tashimay, no en un lugar de vicio y que creció de manera desordenada, sino en algo que tenga un propósito. Y digo, vamos a Valquirico y veamos cómo algo artificial le damos tanta importancia y la gente paga millonadas hasta por el estacionamiento. Y aquí que en muchos pueblos de México tenemos todo para hacerlo y desarrollarlo. Aquí Héctor ha hecho un gran trabajo en ese aspecto. También alguien que no se le ha valorado en este municipio por todo el trabajo, la entrega que ha hecho para él, pero que ahí con todo lo que nos golpea la vida por cuando trata de hacer algo, se levanta y sigue adelante, como si nada, y eso lo admiro. Héctor, que está aquí, no sé si quieres decir algo. No, al final solamente valorar lo que tenemos, ¿verdad? Aprovecharlo y creo que puede ser benéfico para muchas de las comunidades, como tú dices, para que el vicio pues, no domine. Algo va a dominar, pues el vicio no tiene sentido. Y ya lo quisieran, por ejemplo, Torre Campanario o esta zona ya la quisieran otros lugares que valoran lo que tienen, poco o mucho, lo que sea. Hace tiempo platicaba con alguien que vislumbraba la zona de Tashimay como un valle de Bravo en potencia. La verdad es que tiene mucho estéticamente, históricamente, culturalmente, o sea, tiene el potencial. El problema es que no lo valoramos y no actuamos en consecuencia, ¿no? Entonces, creo que si empezamos a aterrizar cosas muy sencillas y entre todos, entre muchos, se puede lograr algo y de manera relativamente rápida, ¿no? Y genuino, que al final es lo importante, ¿no? Es genuino. No sé si alguien... ¿Sí? Valerio, buenas noches a todos. Valerio, la verdad es que agradecerte y reconocerte todo este esfuerzo que dices como bien los que somos de aquí, los que conocemos dos familias, la familia Chapueblo. Y como decías tú, tanto has aportado y el cabrón que desde que ibas desde pequeño a ver todas estas piezas, todo lo que aportas a Casa de Cultura. Yo fui testigo de esta parte que hoy nos has mostrado. Y que a veces hasta de tu propio peculio te metías ahí porque ibas con la gente y eso, nos falta aquí. Y la mezcla que hacías con el huevo, eso todo perfectamente bien. Descubriste ahí los restos en la entrada de la iglesia. Entonces la verdad es que reconocerte y lo que dice es muy cierto. La verdad es que Villa del Carón tiene mucho potencial, hay que saberlo explotar. Y la verdad es que este paso que estás dando el día de hoy, porque la verdad nos motiva para que también conozcamos bien la historia. A lo mejor los que somos de aquí conocemos una parte, a lo mejor los que están conociendo, pero la verdad es que es una parte importante que yo creo que debemos valorarla y ver qué podemos hacer más allá de este proyecto que tienes, porque la verdad es que es muy interesante. Agradecerte y reconocerte mucho. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Sí. Comentabas que tuviste que buscar la mezcla original de la construcción. ¿Dónde una persona se documenta para poder llegar a esa mezcla, esa receta que quitó, pues, prácticamente en 5 siglos? Estuve leyendo muchos documentos antiguos, inclusive esta receta la encontré en Chile, es de Chile, de monumentos coloniales de Chile, ni siquiera es de México, porque a veces hay cosas tan evidentes que no se escriben. Sí. Y a veces esta es una de ellas, pero pues digo, es un gusto que se haya hecho con los materiales originales, se haya respetado el monumento,
nada se inventó, todo se puso exactamente donde iba, con la piedra que iba. Fue un estudio concienzudo y eso es lo importante. Creo que una empresa no lo hubiera hecho. De hecho, restauraron la de aquí y nada que ver. Pero bueno, esa es otra historia. Y, o sea, por ejemplo, comentabas que mucha gente se llevaba las piedras a sus casas, o sea, y luego te las devolvían o sea, que decía, ya te la devuelvo, o me la llevé, me la robé, pero ya te la entrego, o qué pensaba la gente, ¿no? O sea, porque yo digo, ahorita voy, no voy a robarme una piedra, ¿no? Digo, pero ese es mi pensamiento, pero los pobladores de ahí, ¿qué decían? O sea, esto tiene valor, me lo llevo a mi casa, o para construir mi casa, o... Pues mira, muchas piedras se desprendieron naturalmente, otras sí fueron arrancadas, pero mucha gente en la comunidad sabía, oye, este tiene piezas de aquí, y vamos a pedírselas. Y como vieron el trabajo, que no era, que era de corazón, era para devolverle la dignidad a un monumento, las entregaron sin ningún problema la mayoría. Entonces fue un trabajo bonito de trabajo con las comunidades. Se ha hecho mucho, se ha hecho mucho trabajo en las comunidades, tanto en las moras como en estas comunidades para hacer este tipo de trabajos, en las cuales participaron mucha gente. Bueno, regresando al proyecto que traes, bueno, aparte de mostrar este proyecto, pues es la información, concientizar todo, digamos, el legado histórico que tenemos y que podemos potencializar, como lo dicen. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ya para aterrizarlo, para no quedarnos así como, pues qué bonito y dejarlo hasta ahí, sino ahora sí ya aterrizarlo y empezar a ver cuál es el siguiente paso. Decían que ya tienen el terreno. Dentro de los recorridos que hicimos, pues estábamos viendo un par de dueños que nos proponían algunos espacios, algunos están, digamos, con la vista, como estábamos viendo las fotografías, pues como que serían ideales, sin embargo están un poquito más retirados. Entonces, ahora ya eligiendo un terreno, pues cuál sería el siguiente paso, ¿no? O sea, consolidar un grupo, un comité o algo, buscar patrocinios, empezar a nombrar gente que se encargue a bajar recursos, a buscar por iniciativa privada, ya también para hacerlo realidad y no quedarnos como en muchos proyectos que también hemos visto 2000 años atrás o 8600 años con el origen de los proto-otomangues, ¿no? Entonces, sino ya aterrizarlo y nosotros realmente pues hacer un cambio también apoyándote en este proyecto. Mira, con Manuel, Héctor y otras personas hemos tenido la oportunidad de platicar con la gente. Ya nos donaban un terreno. La piedra es muy accesible en la zona Tashimay. Nada más es acarrearla y llevarla. Entonces, este edificio saldría muy barato. Las piezas ya se tienen, el proyecto ya se tiene. Y inclusive quedamos con mucha gente de la comunidad de llegar y mostrarles el proyecto, pero se acabó el interés. Y obviamente los gobiernos no han tenido ningún interés. Yo he platicado con todos los presidentes municipales y muy pocos han respondido y aquí se ven los trabajos. La mayoría no les interesa. Y, ay, arqueólogo, qué interesante, qué bonito, otro día con más calmita. Y hasta ahí se queda. Y creo que vivimos un momento especial en México, muy especial, donde hay precariedad en todo. Yo trabajo en el Instituto de Antropología. No hay dinero, Esto por el INE nunca se hubiera hecho. Los gobiernos no tienen, las carreteras como las tenemos. Entonces, siento que el principal interés debería surgir en las comunidades y ya surgió, algo bonito, y ya el éxito de esto, aunque somos poquititos aquí, hubo casi 30,000 vistas de toda la publicidad de esta plática, lo cual es algo sin precedentes. Somos 50 y tantos mil en Villa del Carbón y 30,000 vistas y repartidas hasta en otros países, lo cual es padre y es un primer paso. Se dio un primer paso que las comunidades hoy bloquearon, hoy mismo también bloquearon en Tashimay para exigir cosas, porque es cierto, la presa Tashimay en un sentido no se hizo para beneficiar ni a Tashimay ni al Estado de México, se hizo para beneficiar a Tepeji del Río. De hecho, los documentos están allá y muchas cosas están allá. Entonces, creo que el interés debería surgir primero en las comunidades, el interés y en personas como nosotros que vean cómo se le puede hacer. Porque todos dicen, no, sí, muy interesante, yo ayudo, y a la hora de la hora
a veces no apoyamos, y digo, lo hemos visto. Entonces, pero este es un primer paso importante, el presentarles a ustedes este proyecto, del por qué tiene razón de ser, y de la importancia que tendría para Villa del Carbón para ubicarlo en un lugar donde no nada más vienes a andar en moto. Puedes venir a hacer muchas actividades, entre ellas las culturales, que para mí serían las importantes y las que más dejarían dinero a Villa del Carbón. Creo que el paso a seguir es formar un comité, una comisión. No sé si se le pueda dar alguna figura legal de alguna forma y empezar a formalizar la entrega del terreno, la donación. Empezar a ver que estas personas que donan los terrenos, pues se formalice la donación y entre otras cosas hacer una rifa para empezar a la cimentación, a construir. Y yo creo que empezando a construir, por lo menos la cimentación, la gente de las comunidades se va a sumar como lo hizo con la torre. Sí, puede ser una Entonces, opción. yo aquí los invito a formar una comisión y empezar a hacer el planteamiento, la planeación y manos a la obra. Perdón, y sumándome a la propuesta, sí es un poco complicado porque como tiene que ver con propiedades, tiene que ver con recursos, tiene que ver con dinero, el vehículo adecuado para que una cosa así pueda tomar forma es a través de una asociación civil. O sea, lo que habría que pensar y estructurar es en crear una asociación civil. Tal vez hacer algún nombre que sea propio, constituirla y entonces sí necesitarías un buen abogado, porque ahora las donatarias, híjole, acaban de ser sacrificadas, muchas de ellas, claro que también muchas de ellas les dan manos, pero necesitaríamos una buena asesoría jurídica para tener una buena asociación civil que permita tener la propiedad, recibir los recursos, recibir los apoyos, y con esa figura, primero ya estamos todos, los que quisiéramos participar, estamos todos cubiertos, ¿no? Por un lado, todas las partes fiscales y todo eso quedan cubiertas, la operación, ¿no? También tiene esta figura, es que así funciona el Museo de Jicotepec a través de una asociación. Y luego la asociación puede recibir dinero, por ejemplo, de estos programas que se llaman de crowdfunding. No sé si han escuchado, va uno a 3 o 4 páginas de internet donde mete uno su proyecto y le pide dinero a la gente que esté metido ahí. Y a través de crowdfunding, yo creo que podemos conseguir un 20-30% de inversión. Luego el gobierno del estado tiene proyectos de inversión en este tipo de nichos, ¿no? De cultura. Habría que entrar a 2 o 3 concursos y sacar otro 20-30%. Y luego la otra es un pueblo mágico. El pueblo mágico tiene presupuesto para estas cosas, ¿no? Entonces ir y pelearlo, ¿no? Allá en la Ciudad de México, donde está el comité de los pueblos mágicos, e insistir aquí en el ayuntamiento, insistir. Pero creo que la figura es la asociación civil. Ahora, para crear la asociación civil, sí sabemos, es un comité, ¿no? Empezar a tener algún tipo de reuniones, planificar, ponernos algunas metas, ¿no? Donar una lana. Sí, la pura constitutiva del ACE nos va a costar 50-60 mil pesos, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es un plan de largo plazo, tiene muchas caras y etapas, pero sí se puede, ¿no? Y 30,000 viewers, si esos 30,000 cada quien pone 100 pesos, pues ahí está también el dinero. Nada más antes, una experiencia bonita que hubo aquí fue que gente de Estados Unidos, de Tashimay, llegó a donar dinero para este proyecto. O sea, a pesar de que ya tienen años viviendo fuera de esto, al ver los trabajos, porque subían fotos constantemente del avance y del trabajo, sí donaba, y es bonito. A veces decía, ¿sabes qué? Doy este dinero para la comida para todos los trabajadores que están ahí. Y a veces decíamos, ¿sabes qué? Preferible no comer y hay que usarlo para el material, porque son muy caras estas cosas, pero sí es bonito y sí, a veces te sorprende de lo generoso que es mucha gente y a veces de otros lados para este tipo de cosas y estas sucesiones. Bueno, a
mí se me ocurre, si están diciendo que tuvo 30,000 visualizaciones, ¿por qué no buscar la monetización en redes? Eso. Y otra, yo leí por ahí, pero no le puse mucha atención, que la Unión Europea aporta ayudas para este tipo de proyectos. Tiene este proyecto y otro que también tenemos, no es el único que tenemos, también tenemos proyectado un museo en Las Moras, un museo prehispánico en Las Moras y este museo colonial. Inclusive tenemos es decir, una página que se llama La Ruta de los Museos, que sería enlazar Las Moras con Taximay y con Villa del Carbón para hacer una ruta turística histórica que se cubra en muchos periodos de la historia. O sea, y eso tenemos años trabajándolo. Desgraciadamente pues no ha tenido tanto eco como quisiéramos que lo tuviera. No sé si han visitado la pirámide que también saquearon en Santana Macabaca, que obviamente pertenece a Chiapas. Es esta la que pasé en la foto. ¿No es la del Arenal? ¿Esa? Ah, ¿es otra? Sí. Ah, Yo, de modo particular, se me ocurrió, tenía una amiguita de Bélgica y me recomendó un arqueólogo para ir a verla de allá porque hay petroglifos en esa zona. Y él me comentó que están alineadas la del Arenal con la de Santana, pero igual la de Santana la saquearon. De hecho, el disque dueño de esa zona me dijo que sacó restos y le digo, ¿qué los hiciste? Los dejé ahí, el sol los desbarató. De hecho, yo tengo algunas piececitas de osamenta muy pequeñas que yo recogí de esas. Entonces también pudiese hacer un enlace con Chacabuco. de hecho, esa zona de Santana Macabaca ya me cayó. Es de la época de Las Moras. Era un sitio satélite de Las Moras o del ámbito de influencia de Las Moras, y muchas cosas que en Las Moras ya se destruyeron, ahí todavía se conservan, Yo cuando estuve explorando Las Moras estuve buscando los muros que ya no existen porque hicieron sus casas con esas piedras, pero en Macabaca todavía, bueno, estas ruinas todavía se ven los muros que son de lajitas. Había señoras que iban por cubetas de obsidiana. Sí. Y sacaron todas las piedras, que son como blocks, tabiques, se los llevaron a sus casas, el disque dueño del terreno. Sí, es un sitio muy interesante. Pero bueno, Chico en comparación con Las Moras, pero muy interesante y muy bien conservado todavía en ciertas cosas. ¿Otra pregunta? ¿Cuándo es la primera reunión con el comité? Pues ahí acá Manuel es el presidente, a ver si va a organizar. Ya está designado todos. No, es que ahorita que estamos ya calentitos con la información que nos has dado, creo que la gente como nosotros que nos interesa obviamente aquí, vamos a creer más en nosotros mismos que en el gobierno. Entonces nosotros vamos a empujar. Entonces ya que tengamos, como dicen, o el comité o la AC o como sea que se tenga que ser, nosotros no podemos impulsar al gobierno, pero ya llegar ya organizados, ¿no? Ya con las ganas y ya llegarles con el proyecto y no a decir, oiga, queremos hacer esto, no. Ya llegar, pero ya llegar organizados, pero sí ver, no sé, una reunión, cuántos somos, a quién más podemos jalar, o sea, bueno, Mira, sí hay muchas ventajas. Otra cosa que no sé si dije, que como son comunidades indígenas, es más fácil que lleguen los apoyos, inclusive hasta de otros países. Hay una dependencia dentro del INAH que reciben donaciones de muchas instancias internacionales, entonces, o sea, sí habría manera, pero como dice, hay que formar la asociación, hay que hacer todo ese trabajo, pero el proyecto afortunadamente ya está, lo hicimos entre Héctor y yo, imágenes que vieron del Museo Colonial, que para muchos va a ser ambicioso decir cómo, pero la verdad es algo muy real y que sería súper bonito para Villa del Carbón y para la zona Taximay. Yo me lo imagino muchas veces, igual que Héctor y otras personas, sería maravilloso y eso sería un pequeño cambio positivo porque cambiaría toda la dinámica de la zona Taximay, porque todavía hay muchos monumentos de esa época que están perdiendo, como el Tecpan y otras cosas, y que hay que valorar a través de esto.
y más cuando vemos que si hay muchos, por ejemplo, nada más para comparar, en África, mucha gente iba con los cazadores y mataban animales. Después se dieron cuenta que el turismo ecológico daba más, y por eso muchas zonas en África han tenido éxito más protegiendo las especies y el medio ambiente que destruyéndolo. Entonces, este podría ser un ejemplo de este tipo para Villa del Carbón. Bueno, pues les agradezco. Yo creo que valdría la pena involucrar a gente ¿A gente qué? de la zona nativos. Yo tengo muchos contactos, de hecho, muchos me dijeron que por alguna razón no pudieron venir, pero apoyan, porque apoyaron el otro proyecto y saben que no tuvo tintes políticos de ningún tipo. El éxito fue que el objetivo era rescatar el monumento y se logró. Es que es muy participativa la gente. Pues alguna. Ahora sí que me tocó, pero sí, con los que participan, con esos lazos. O sea, ¿para qué quieren unas 300 personas y con 10 que realmente lo hagan? Hace uno maravillas. Como diría Napoleón, con un Morelos conquistaba el mundo, o con 2, no me acuerdo, pero así estuvo. Pues muchas gracias. ¿Para cuándo la siguiente plática de otra cosa que tengas que darnos? Lo publicamos. Bueno, ¿Eh? miren, yo doy pláticas constantemente en el Museo de Antropología de muchos temas. Afortunadamente trabajé en muchos lugares en México, desde el centro histórico de Sonora, Campeche, Chiapas, y he dado muchas pláticas. Entonces yo sí podría dar muchas de esas pláticas en Villa del Carbón, nada más que desgraciadamente todos los espacios, muchos se han cerrado. Os digo, apenas lo exploramos, pero sí habría muchos lugares y muchos temas de todo tipo, y cosas de Villa del Carbón, de historia, de muchos temas también. Entonces, en otro día con más calmita organizamos otro. De cuando me platicaste que transportaron ¿cómo se llama? La efigie o el tótem de Tlaloc. Ahorita acabo de dar una conferencia en el Museo de Antropología sobre el Tlaloc de Coatlinchan, que está fuera del Museo de Antropología, y estoy en pláticas con el director del museo para hacer un documental de esta pieza. Yo quisiera un documental tipo National Geographic, Discovery Channel, porque ya descubrí la identidad de esta pieza y toda su historia. Entonces creo que vale la pena en este momento para México y para el mundo dar a conocer esta noticia tan importante del monolito más grande del continente americano, hacer su estudio. Pero esa es otra historia y otro día con más calma lo platicamos. Gracias.